funcionantes y no funcionantes. Ese celular, por favor. Y neurohipófisis. ¿Cómo se llama? Son esos temas. Ya. No, es el tema práctico, ¿no? Para práctico, ¿ya? Esto de talla baja, no. Generalidades tampoco, eso va a ser para el teórico. La diapositiva ¿Y lo Ya que está en vimos el hoy qué libro. sería? Lo Ya que, están en el lo que vimos De eso no hoy hay en una clase lógica. hipófisis. Sí, no. Las de la anterior práctica ya están en el grupo, estas las voy a subir hoy día, las que ya vimos en la clase teórica, ¿ya? Doctor, disculpa, por aquí recién nos integramos en la pueden enviar, por favor, a la anterior práctica. Pero están en ese mismo Teams, ahí se quedan mencionados, ¿ves? Claro, ahí también pueden descargarlas, verlas, ¿ya? Pensé que hablaba de WhatsApp con los otros. No, todo lo subo a Teams, ¿ya? Gracias. Entonces son esos dos temas, o tres si quieren verlo, porque son tres si quieren verlo como funcionantes y no funcionantes. ¿Ya? Adenomas hipofisarios funcionantes y no funcionantes. No va a ser algo difícil, va a ser fácil, pero o sea, tampoco va a ser algo muy fácil, porque ya van a ser médicos, no les voy a preguntar, qué sé yo. Digo, Tampoco. ¿Ya? compasión. Si las ven la diapositiva van a poder responder bien. Con Ya, eso pero no les la digo. letra chica. Si las No, la ven, letra chica está ahí. ya. Ah, ya. Voy a borrarlo, ¿ya? Ya. Vamos a hablar acerca de los trastornos de crecimiento. En la clase que pasó, la previa hoy día, hemos visto aumento de secreción de hormona de crecimiento, gigantismo y acromegalia. Ahora vamos a ver otro trastorno, talla baja. ¿Ya? Para eso tenemos que repasar algunas generalidades de lo que es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, todo va a comenzar en el hipotálamo. En el hipotálamo se van a producir dos sustancias. Una sustancia llamada GHRH que estimula a la adenohipófisis a la producción de GH, que es la hormona de crecimiento, y una sustancia que la inhibe, ¿ya? La somatostatina. Esta adenohipófisis va a secretar la hormona de crecimiento que tiene distintas funciones, son estas de acá: crecimiento, un efecto anabolizante, lipolítica, es decir, de destrucción de grasa, y diabetógeno, es decir, que eleva el azúcar en sangre. Fíjense acá, se libera con esos picos, es decir, no hay una cantidad de hormona de crecimiento constante en la sangre, son picos que se liberan de acuerdo a las horas del día y son variantes según la edad. En un joven tiene más picos que en un anciano que ya casi es plana la secreción de hormona de crecimiento. ¿Cómo hemos dicho que se clasifican las hormonas según su estructura? Proteica, esteroidea y Proteicas, amina. ¿qué más? Esteroideas Y amina. y aminín, Esta es una hormona proteica, ¿ya? Porque está formado por aminoácidos, que es un precursor. Entonces esta tiene células somatótrofas, sus acciones las cuales ya hemos dicho, y tiene efectos directos causados por la hormona de crecimiento y efectos indirectos por el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Han avanzado histología. No tengo esa lista, pero a ver, usted, doctora, ¿cuál es la diferencia entre hiperplasia e hipertrofia? No recuerdo. ¿Usted, doctora? Nadie. Histología, primer año. A ver, doctora. Hiperplasia es crecimiento y hipertrofia es... ¿Alguien sabe? El La hipertrofia, el aumento del tamaño de la célula. Ya. La hiperplasia Aumento de... Exacto, eso lo han visto en histología en primer
celular, multiplicación de células, e hipertrofia es aumento del tamaño de una célula, ¿no? La hormona de crecimiento nos va a dar esos dos efectos, nos va a dar tanto hipertrofia como hiperplasia en los tejidos. Por eso es de crecimiento, ayuda a crecer. Esta hormona de acá, que es el factor de crecimiento similar a la insulina 1, tiene 70 aminoácidos y tiene los mismos efectos que la hormona del crecimiento. Es decir, la hormona del crecimiento viaja hasta el hígado, donde estimula la producción de factor de crecimiento similar a la insulina 1, y esta viaja a los tejidos, donde permite su crecimiento. Este es el eje. Dijimos que en el hipotálamo producimos dos sustancias, una inhibitoria y una estimulatoria. ¿Cuál es la inhibitoria? Hace menos de 5 minutos. La somatostatina. ¿Y la estimulatoria? La GHRH. Muy bien. Entonces esta GHRH va a viajar hasta la adenohipófisis, donde va a producir hormona de crecimiento, la GH. Esta GH va a viajar directamente a algunos tejidos. Al tejido adiposo va a causar que haya una disminución de la absorción de glucosa y un aumento de la ruptura de estas células de grasa, lipólisis, destrucción de células adiposas. A nivel del hueso va a aumentar la absorción de aminoácidos, de proteínas, y con todo eso va a fortalecer el hueso. A nivel muscular va a aumentar los aminoácidos, aumentar la síntesis de proteínas y con ello el crecimiento muscular. Y fíjense, acá hay dos flechitas rojas. ¿Por qué? Porque disminuye la absorción de glucosa en ambos tejidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Recuerdan cómo obtenemos energía de las células? Eso lo han avanzado en bioquímica. ¿Cuál es la moneda universal de la energía? El ATP, ¿eh? ¿De dónde obtenemos el ATP? De la glucosa. Entonces vamos a hacer un esquema. Tenemos una célula muscular, un miocito. Para que este miocito tenga alguna función, tiene que tener combustible, y ese combustible es la glucosa. Entonces la glucosa viene por la sangre, y esta es la sangre. Este es el líquido extracelular y esta es la célula. Esta glucosa tiene que venir hasta acá, ingresar para el ciclo de Krebs y formar energía. ¿Qué es lo que hace la hormona de crecimiento? Disminuye la absorción de glucosa tanto en la grasa como en el músculo. Es decir, toda esta glucosa que debería venir acá, la hormona de crecimiento hace que no entre a la célula. Y por ende, toda la glucosa se queda en la sangre y aumenta la glucosa en sangre. Por eso es una hormona diabetogénica, hiperglicemiante. ¿Ya? Entonces eso. Y a nivel del hígado va a venir y va a estimular a la producción de factor de crecimiento similar a la insulina 1, la cual va a ir a los tejidos y va a causar los mismos efectos. Crecimiento. Acá están los efectos directos de la GH sobre el tejido adiposo, sobre el hígado, sobre el músculo, y los indirectos, que son mediados por la IGF-1, que son todos esos. ¿Cuáles son los efectos metabólicos de la hormona de crecimiento? Favorece el depósito de proteínas en tejidos, favorece la utilización de grasa como energía y reduce la utilización de carbohidratos, de glucosa, que es lo que les acabo de explicar acá. A nivel de las proteínas, este va a aumentar la síntesis de proteínas, facilita el transporte de aminoácidos, aumenta la traducción del ARN, un descenso del catabolismo. ¿Qué es catabolismo? Es igual ya van avanzado. Carolini, ¿qué es catabolismo? Es como el proceso de absorción de la proteína de aminoácidos. ¿No? ¿Alguien? Disminución de... Es destrucción. Anabolismo es construcción, catabolismo es destrucción. ¿Qué hace la GH? Disminuye la destrucción de las proteínas. Por eso, por todo esto, se le conoce como una hormona anabolizante, es formadora de proteína. Y así crece el músculo, crece el hueso y demás. A nivel de las grasas, ¿qué es lo que hace? Favorece la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo e incrementa estos en la sangre. Favorece la utilización de esta grasa para la formación de energía, y todo eso nos da un efecto que es lipolítico, es decir, que destruye la grasa para obtener energía. Y a nivel de los carbohidratos, disminuye la cantidad de glucosa utilizada por el organismo, que es lo que les expliqué acá, disminuye la captación de glucosa, que es lo que les expliqué acá,
aumenta la producción hepática de glucosa y todo esto nos va a dar como resultado un efecto diabetogénico. ¿Por qué? Porque aumenta la glucosa en la sangre. ¿Ya? Es contrainsulínico, tiene un efecto contrario a la insulina en ese sentido. Porque la insulina agarra la glucosa y la mete a la célula. La hormona de crecimiento hace lo contrario, hace que no entre a la célula y lo mantiene en la sangre y por eso hay hiperglicemias. Es diabetogénico. El crecimiento, tenemos dos tipos de crecimiento: el crecimiento lineal o longitudinal, que es de largo, que se está presente en los niños. ¿Por qué? Porque tienen cartílago de crecimiento, entonces crecen a lo largo. Ya en nosotros ya está cerrado ese cartílago, entonces nosotros crecemos a lo ancho, en grosor. Por eso en el tema previo que hemos visto en acromegalia no crecen de tamaño, crecen a lo ancho, manos anchas, nariz ancha y demás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cartílago de crecimiento ya está cerrado. ¿Ya? Para hablar de crecimiento tenemos que saber ciertas cosas básicas. El crecimiento es un proceso complejo en el que intervienen varios factores, tanto endógenos como exógenos. Tenemos factores endógenos como por ejemplo la genética. Si un niño tiene una mamá de unos 50 y el papá de unos 60, no van a esperar que el niño mida unos 70 o unos 80. ¿No ve? Es lógico, si tiene padres de talla baja, el niño, la esperanza que tenga va a tener una talla baja. A eso nos referimos con genéticos. Hormonales, si el niño tiene un hipotiroidismo congénito, es decir, nació sin hormona de tiroides, hormonas tiroides, va a tener, ¿qué se llama la deficiencia congénita de hormonas tiroides? Creatinismo. Niños de baja estatura, con retardo en la capacidad intelectual y demás. Entonces a eso se refiere con hormonales. ¿Ya? Étnicos, metabólicos y demás. Todos esos son factores endógenos. Pero también tenemos factores exógenos que intervienen en el crecimiento. La actividad física es un estímulo para liberación de hormona de crecimiento, una nutrición adecuada, una ingesta de muchos dulces. ¿Qué creen que causa? Un niño que come muchos dulces, soda, dulces, chocolates. Ahorita lo he explicado. Hemos dicho que ¿qué hace con la glucosa? Es diabetogénica, ¿no? Entonces va a haber alteraciones en el crecimiento, no va a liberar GH. ¿Ya? Y afectivos, eso es algo importante. ¿Por qué? Porque hay estudios en los que se ve que niños que crecen en hogares disfuncionales, es decir, en lugares donde hay maltrato, violencia familiar, crecen menos. Entonces todos estos factores son exógenos que vienen de afuera y que van a interferir en el crecimiento de un niño. ¿Ya? Crecimiento longitudinal, que es lo que les he dicho, es crecimiento a lo largo. Tenemos tres etapas: la lactancia, que es hasta los 2 años; tenemos la infancia, en la que crecen 5 a 7 centímetros por año; y el estirón puberal, donde crecen 8 a 12 centímetros dependiendo del sexo. Para hablar de trastornos del crecimiento tenemos que conocer todo lo que son las mediciones. ¿Ya? Yo en el Hospital San Juan a veces les digo a los internos que me midan pacientes, no saben medir. No puede ser un médico general, no sepa medir a una persona, es algo básico. ¿Ya? Se mide como en esta imagen: talones juntos, espalda recta, mirando al frente. No así, algunos les miden así a los niños, o los niños así mirando a otro lugar. Recto. ¿Ya? Esto se llama talla, que es desde los 2 años en adelante, se lo hace de pie. Y esto de acá es longitud, que se hace hasta los 2 años, se lo hace echado, estirando las piernas del bebé con ayuda de otra persona, una regla acá y una en la coronilla. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Acá es importante también la velocidad del crecimiento. ¿Cómo van a sacar eso? Viene un niño, miden la talla y su edad, y cuando venga en 6 meses, ven cuánto ha crecido, miden cuánto ha crecido y ponen eso, 3 centímetros en 6 meses. Eso es velocidad de crecimiento. ¿Ya? ¿Qué otras medidas tenemos que hacer? La envergadura, que es la distancia entre un dedo índice y el otro, un dedo medio y el otro con los brazos extendidos. Eso nos va a servir ¿para qué? Para ver si hay alteraciones de longitud de las extremidades. La medida de talla en el sentado, eso nos va a ver si hay alteraciones de tronco. El índice de masa corporal. Y esto de acá, la maduración ósea. Esto de acá es un atlas de Greenwich y Pine. ¿Ah? Ahí hay radiografías de todas las edades, de niños de 1 año, de 2 años, de 2 años, 2 meses, 2 años, 4 meses, 2 años, 6 meses, así hasta los 19 años. Cuando viene un paciente por motivo de talla baja, siempre tenemos que pedir una radiografía de mano
izquierdo o la mano no dominante. ¿Ya? Para comparar con el adulto, por ejemplo, fíjense acá dice 16 años. Si un niño tiene 16 años, le medimos, agarramos su radiografía y comparamos con la de una persona normal. Y con eso vamos a ver la edad ósea de esa persona, si está atrasada, si está adelantada o si está acorde a la edad que le corresponde. ¿Ya? Y la maduración sexual. Tenemos los estadios de Tanner, tanto para niñas como para niños. Tenemos los gonadales y los púbicos, el desarrollo del pene. ¿Cuándo inicia la pubertad? En el estadio Tanner 2. En las mujeres con el botón mamario, acá, y en los hombres con el aumento de tamaño testicular. Cuando mide más de 4 centímetros cúbicos, podemos decir que ha iniciado la pubertad. Esto de acá es algo importante. ¿Ya? Es el cálculo de la talla diana, como ustedes dirían algunos, o algo genético. Yo lo hacía harto cuando estaba en Brasil, porque puericultura básicamente es talla, esas cosas. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen esta fórmula? Talla del padre más talla de la madre más 13 sobre 2. Y en niñas es menos 13. Eso nos va a dar una estimativa de cuál es la altura final de esa persona. ¿Ya? Y acá un ejemplo. Tenemos un padre que mide 1,70 centímetros. Tenemos una mamá que mide 1,64. Entonces sumamos 1,70 más 1,64. Y en el caso de esto, porque es niña, le restamos 3. Todo eso entre 2. La estatura genética de esta niña es medir 1,60 más o menos 5 centímetros. O sea, entre 1,55 a 1,65. Eso lo vamos a hacer el padre. Si él dice, doctor, mi hija de 12 años, fíjese, es pequeña, mide 1,60, ya no va a crecer. Sacamos el árbol genético y le decimos, señora, eso es lo que le corresponde, es lo que le toca. No va a crecer más, es normal, no es que esté enfermo, tenga una talla baja. ¿Ya? Entonces esa fórmula es importante. Esto lo van a hacer todo el tiempo de médico general. ¿Ya? Además de esto es importante tener en cuenta que vamos a tener unas curvas de crecimiento, que son las curvas de crecimiento de la OMS, que son estas de acá. Tenemos de niños, tenemos de niñas, tenemos de 0 a 5 años, tenemos de 5 a 19 años. Estas son las curvas de crecimiento, estas rayitas de acá. Todo lo que está por encima de esta línea roja significa que está con una altura mayor a lo que está esperado para su edad. Podemos pensar gigantismo. Y todo lo que está por debajo de esta línea roja es talla baja. Ya tenemos que investigar cuál es la causa de la talla baja. ¿Ya? Todo lo que hemos visto hasta ahora es fisiología, semiología. Si no entendemos eso, no vamos a entender la parte patológica que está abajo. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? ¿O puedo preguntarles de nuevo y no me van a responder? Doctor, en la fórmula que enseñé hace rato no incluye, digamos, que si los padres son bajitos, pero los abuelos eran altos. No, no debería influir, es con los padres, ¿ya? O sea, en realidad todo influye, factores exógenos, endógenos y demás, pero esto es un aproximado. Y cuando salen, digamos, altos, más que los padres. Se sacó la lotería, ¿no? Pues claro, no hay nada exacto en la medicina que esto y más esto es esto. Siempre van a haber excepciones, siempre. Esto es en general, para la mayoría de las personas, ¿ya? Con esto, para que un padre esté tranquilo, le podemos decir esto es lo que le toca o esto es lo que no le toca, ¿ya? Pero sí puede haber alteraciones. Puede haber gente que su talla genética sea máximo 1,65 y mida 1,66. No pasa nada, pero lo esperado es hasta 1,65. También, digamos, hay personas que sufren de enanismo que llegan a tener hijos normales. Claro, pero es que esos que tienen enanismo muchas veces tienen, por ejemplo, tenían un déficit de hormona tiroidea, pero ya su hijo no tiene eso. ¿Por qué? Porque la madre se hizo controles. Hay mucho de eso. Hay muchas personas, antes la medicina estaba tan pobre que había personas que tenían deficiencia de yodo, más que todo en nuestro país, que no tenemos salida al mar y por ende no consumimos mucho mariscos y demás, y hay deficiencia de yodo. Y esas personas no tenían una cantidad de yodo apropiada de su embarazo, y su hijo nacía con cretinismo, talla baja, alteraciones cognitivas y demás. Pero ya con la información, la salud y demás, sus hijos van a ser normales. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de yodo normal. Ahora vamos a lo que es patología, la talla baja. La talla baja puede ser de dos tipos, fisiológica o idiopática y patológica, es decir, por una enfermedad. Cuando es patológica la clasificamos de dos maneras.
desproporcionada y proporcionada. Desproporcionada nos referimos a lo que vimos, les dije, por eso me digo de envergadura, la talla sentada, vemos los segmentos corporales, ¿no ve? Relación extremidades y tronco. Si tiene un tronco muy pequeño y extremidades muy largas y tiene talla baja es desproporcionada. Ahora si tiene las proporciones corporales normales y tiene talla baja es proporcionada. ¿Cuáles son las causas de una talla baja desproporcionada? Son displasias esqueléticas, es decir, malformaciones esqueléticas. Y raquitismo. ¿Qué es el raquitismo? Eso igual lo han visto en semiología. ¿Deficiencia de qué es el raquitismo? Está bien lo que me estás haciendo, ¿por qué se llama eso? Por eso, ¿van a avanzar o no es que no van a avanzar? Es deficiencia de vitamina D, ¿no? Que te da el signo de el rosario costal, ¿no? Esas bolitas acá. Y si es proporcionada puede ser prenatal o postnatal. Prenatal es decir que viene antes del nacimiento con algún problema, como tenemos ahí crecimiento intrauterino restricto, tenemos lo que es enfermedades placentarias, o postnatales que pueden ser todas las de origen exógeno, maltrato psicológico, mala alimentación, desnutrición, enfermedades crónicas, entre otras. Hemos dicho entonces, no patológico puede ser de dos tipos. Familiar, si el papá es pequeño y la mamá es pequeña, vaya sorpresa, mi hijo va a ser pequeño. Entonces una talla baja familiar, o puede ser un retraso constitucional del crecimiento. Hay muchos padres que vienen a la consulta con su hijo. Doctor, mi hijo tiene tantos años, es el más pequeño del curso, no crece. Y uno le pregunta al papá, ¿y usted cómo era cuando era niño? Igual era el más pequeño, y ahora alcanzó una talla normal. Entonces es un retraso constitucional, ¿ya? Es un retraso que tiene en la infancia, pero en su estirón puberal va a alcanzar la talla normal. Y eso no tiene que ver la historia clínica. Y patológico, lo que hemos dicho. Desproporcional, displasias esqueléticas, cromosomopatías. Y proporcional, las de acá. Talla baja idiopática tiene los siguientes criterios. Tienen una longitud y peso de recién nacido normal. Tienen proporciones corporales normales, es decir, no hay alteración entre la relación de segmentos, extremidades y tronco. Hay ausencia de alguna enfermedad crónica, ausencia de maltrato psicológico, ausencia de enfermedades hormonales, todo eso. Y esta puede ser de dos tipos, talla baja familiar y retraso constitucional del crecimiento. Estas son sus características. Talla baja familiar, son todas estas sus características. Tienen un peso y longitud al nacer normales, tienen una talla por debajo del percentil 2 de crecimiento, tienen antecedentes familiares de talla baja, proporciones corporales que están normales, velocidad de crecimiento normal, pubertad normal, edad ósea concordante con su radiografía, pronóstico de talla adulta semejante a la talla diana, a la fórmula que hemos hecho, talla final baja y ausencia de enfermedades orgánicas, endocrinológicas, maltrato psicológico. Y el retraso constitucional de crecimiento, lo que hemos dicho, que hay un enlentecimiento, pero en la pubertad hacen un estirón. Talla baja patológica, esta es desproporcionada. ¿Por qué? Fíjense la relación que tiene un tronco más grande que el de las extremidades. No hay una proporción adecuada. Entonces esta es una talla baja desproporcionada. Y esta es proporcionada, porque este niño tiene talla baja, pero los segmentos corporales están proporcionales. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? Sí. ¿Captan o no la diferencia que hay en una foto? Una es desproporcionada, los otros están cortitos, el tronco es más grande, y en este está normal, es como si fueran ustedes, pero más pequeños. ¿Ya? Acá vemos, las displasias esqueléticas generalmente son osteodisplasias, controdisplasias, y todas estas de acá son diagnosticadas con la medición de segmentos corporales. En cambio, el raquitismo es por deficiencia de vitamina D. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? El signo del rosario costal, este es de raquitismo, y este es de displasias esqueléticas. En este caso, fíjense, el tronco es corto, las extremidades son más largas, tiene, ¿qué se llama esto con los pies así? Eso igual lo viste en semiología, no sé si recuerda el equinovalgo y demás cosas. ¿Verdad? Proporcionado, tenemos causas prenatales, es decir, desde que están desde antes del nacimiento, como el retraso de crecimiento intrauterino, es decir, un bebé pequeño al nacer. Tenemos síndromes dismórficos, tenemos cromosomopatías, ¿ah? Como el síndrome de Turner.
es un retraso en el crecimiento intrauterino. Este de acá es un síndrome dismórfico. Y esto de acá es algo conocido que es relativamente frecuente, es un síndrome de Turner. El síndrome de Turner, ¿qué características tiene? Son niñas de baja estatura que no tienen desarrollo de caracteres sexuales secundarios, es decir, mamas, tienen genitales infantiles, tienen su cuello así, que se llama escápula alada o perineum coli. Y causas postnatales. Las causas postnatales tenemos hipocrecimiento de origen psicosocial, lo que les dije, por maltrato psicológico, variantes funcionales. Tenemos por hipocrecimiento de origen nutricional. Si alguien no tiene una buena nutrición, ¿cómo va a crecer? ¿No ve? Por enfermedades crónicas, por enfermedades gástricas, si no hay absorción de vitaminas, no va a crecer. Cardiopulmonares, enfermedad hepática, hematológica, enfermedad renal crónica, metabolopatías, hipocrecimiento por enfermedades endocrinológicas, iatrogénicas como corticoides, y por último, y es la que vamos a estudiar, por deficiencia de hormona de crecimiento, por una baja producción de GH. Esta constituye un 5% de las causas de una talla baja. Acá está alterado el eje somatótrofo y vemos que el trastorno puede ser hipofisario, puede ser suprahipofisario, o sea, hipotalámico, o puede ser por resistencia periférica a hormona del crecimiento. ¿De qué nos sirve tener una hipófisis que está produciendo hormona de crecimiento si nuestros tejidos, tanto músculo como hueso, tienen una resistencia a esa hormona? Es lo mismo que nada, ¿no? Estas de acá son algunas características. Estas personas con deficiencia de hormona de crecimiento van a tener una talla baja, una velocidad de crecimiento disminuida. Hemos dicho que la hormona de crecimiento es una hormona que baja o que disminuye el azúcar. Baja, o sea, es hipoglucemiante. No hemos dicho que no tiene la absorción de azúcar y por eso es diabética. Si hay que sube el azúcar en sangre, si alguien tiene déficit de hormona de crecimiento va a tener hipoglucemia, de azúcar en sangre. Van a tener micropene, alteraciones de la grasa, una pubertad retrasada y este pico de respuesta menor a 10 que lo voy a explicar ahora. No entendí eso lo que acaba de explicar de la hipoglucemia. Eso lo expliqué, voy a explicar nuevamente. Doutor, uma dúvida. Se esse VIAG libera em la sangre libera como grasa, como energia, não vai necessitar de mais insulina para absorber isso? Es contrainsulínica, hace el efecto opuesto. Claro, la insulina se va a estimular para eso. ¿Por qué? Porque esta de acá, vamos a ver su efecto en las grasas, que ya lo hemos visto, pero vamos a revisarlo para que lo entiendan, y en los carbohidratos, que sería la glucosa. Acá tenemos la sangre, acá tenemos un adipocito, y acá tenemos una célula normal, puede ser muscular o sea la que ustedes quieran. ¿Qué es lo que hace la hormona de crecimiento? Con la célula adiposa hace una lipólisis, la destruye. ¿Para qué? Para liberar ácidos grasos y que estos sean obtenidos como energía. Estos pasan a la sangre, por ende aumenta los ácidos grasos en la sangre. Y respecto a la glucosa, lo que hace es inhibe que la glucosa sea absorbida por la célula. Al inhibir eso, hace que esta glucosa se quede en la sangre, o sea que esté aumentada en la sangre. ¿Por qué? Porque no están utilizando las células, entonces se queda en el torrente sanguíneo y por eso está aumentada y tiene un efecto diabetogénico. ¿Por qué? Porque ¿qué es la diabetes? Es un aumento de glucosa en sangre. ¿Ven? Esas son sus funciones de la hormona de crecimiento. Por eso, si tenemos mucha hormona de crecimiento, como hemos visto en acromegalia, hemos dicho que una de las comorbilidades es la diabetes, la prediabetes. En este que hay deficiencia, ¿qué va a ser? Va a ser todo lo contrario, ¿no? Va a ser una hipoglucemia. ¿Por qué? Porque toda esa glucosa que deberíamos utilizar, la hormona de crecimiento la frena. Hace que permanezca en la sangre y que no la podamos utilizar. Entonces, hace eso. La hormona de crecimiento aumenta la glucosa en sangre. Estamos hablando ahorita de deficiencia de hormona de crecimiento. Entonces va a ser el efecto opuesto. Claro, va a aumentar el azúcar, la glucosa en la sangre. Esto es la hormona de crecimiento, pero acá estamos hablando de deficiencia de hormona de crecimiento. No hay hormona de crecimiento. Entonces va a ser el efecto contrario.
Si la hormona de crecimiento causa aumento de la glucosa en sangre, su deficiencia va a causar un bajón de glucosa en sangre, ¿no ve? Hipoglucemia. Esto de acá son las causas de déficit de hormona de crecimiento. Pueden ser congénitas, pueden ser adquiridas, traumas, infecciones, causas tumorales y demás. Y el tratamiento, hemos dicho que en el endocrino todo lo que no tienes, te lo doy. El tratamiento es hormona de crecimiento, que es la genotropina. Y estas son las dosis, es una inyección, es un lapicero que se pone subcutáneo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que cierra su cartílago de crecimiento. Y en las niñas, un promedio será a los 15 años y en los niños 17 años. En promedio, cada quien es distinto. Para valorar talla baja tenemos que ver antecedentes personales, todos estos de acá. Enfermedades durante el embarazo, por probables lesiones durante el parto, alteraciones de la situación socioeconómica de las familias, trastornos psicológicos y también todo lo que es familiar, la talla del padre, de la madre, de hermanos, el desarrollo de los padres, de los caracteres sexuales y demás. La exploración física se va a basar en todo esto, todo lo que hemos visto, peso, talla, envergadura, índice de masa corporal y todo esto que hemos visto, medición de segmentos corporales. Vamos a determinar la velocidad de crecimiento, ver si el paciente está con una buena nutrición, hacer una historia clínica donde busquemos síntomas de alguna otra enfermedad. Si es un niño que vemos que tiene diarreas constantes, entonces vamos a buscar alguna enfermedad gástrica, intestinal, y pues, tal vez tratándose enfermedad vamos a hacer que el niño recupere su talla. Y acá es algo muy importante, ver los estigmas que tiene el paciente. Si es una niña que viene con sus cosas acá, no vamos a dejar pasar eso desapercibido. Eso nos hace sospechar que puede ser un tarno. Si viene alguien con facies en luna llena, con su jiba dorsal, obesidad centrípeda, no vamos a decir, solo tiene talla baja, no está la talla baja. Vamos a sospechar un hipercortisolismo y vamos a tratar el hipercortisolismo. Este es un resumen de todo lo que hay que ver en la historia clínica, en la anamnesis y esto en el examen físico. Y esto es lo que se pide en el análisis. Un examen general de todo, un hemograma, urea, creatinina, examen de orina. Vamos a pedir hormonas de crecimiento. Si sospechamos que hay alteraciones del cariotipo, por ejemplo en Turner, vamos a pedir un cariotipo para ver los cromosomas. Vamos a pedir una radiografía de mano izquierda para ver la edad ósea en el atlas y eso. Cuando se sospecha de un déficit de hormona de crecimiento, hay dos tipos de pruebas que podemos hacer. Lo primero que vamos a hacer es solicitar la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento de insulina 1 para ver si están disminuidos. Y una vez que están disminuidos, vamos a hacer pruebas dinámicas. ¿En qué consisten estas pruebas dinámicas? Hemos hablado de estímulos de hormona de crecimiento. Hemos dicho que la hormona de crecimiento es una hormona contrainsulínica. Es decir, nos hace el efecto contrario que la insulina. ¿La insulina qué hace? Disminuye el azúcar en sangre. Entonces la GH va a hacer lo contrario, va a aumentar el azúcar en sangre, por eso es una hormona diabetogénica, porque aumenta el azúcar en sangre. Entonces, ¿qué es lo normal? Por ejemplo, si le agarro a usted y le pongo insulina, va a bajar su azúcar, va a ser una hipoglucemia. ¿Cómo va a responder el cuerpo de acá de su compañero? Su hormona de crecimiento. ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. ¿Cómo? Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Por qué? Porque ese bajón de azúcar va a estimular a que ella produzca más azúcar, porque es diabetogénica. Es un efecto contrario a la insulina. ¿Eso queda claro? Tiene un efecto contrainsulínico, es una hormona contrainsulínica diabetogénica. ¿Ya? Si causamos en alguien hipoglucemia, su cuerpo va a responder aumentando hormona de crecimiento. ¿Para qué? Para que aumente la glucemia, porque es hiperglucémica, es diabetogénica. Eso es una persona normal. Pero alguien que tiene déficit de hormona de crecimiento, ¿va a responder o no? No va a responder, ¿por qué? Porque no tiene hormona de crecimiento. Le puedes causar hipoglucemia, su cuerpo no produce hormona de crecimiento. Entonces, no va a pasar nada. Y en eso se basan estas pruebas dinámicas. ¿Qué es lo que se hace? Se hacen pruebas de hipoglucemia. Acá fíjense, con insulina causan una hipoglucemia. ¿Qué sería lo normal? Lo que hemos dicho. Si a alguien le causas una hipoglucemia, en una persona sana, esta persona va a responder aumentando la hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque esta aumenta la glucosa. Esta es una persona sana.
Pero una persona que tiene déficit de hormona de crecimiento no va a responder porque no tiene hormona de crecimiento. Entonces, en una persona con déficit de hormona de crecimiento, no se va a aumentar la hormona de crecimiento porque no tiene hormona de crecimiento, tiene un déficit. ¿Ya? Y por eso esto de acá. Sí o sí tendría que aumentar arriba de 10 la hormona de crecimiento después de una prueba, de una persona sana. Pero si aumenta menos de 10, es decir, le hacemos la hipoglucemia, medimos hormona de crecimiento y nos sale 5. Significa que prácticamente no ha subido nada. ¿Por qué? Porque tiene una deficiencia de esta hormona. Lo normal es que suba por encima de 10. En una persona sana sube por encima de 10. Qual é o valor normal? Lo normal es de 0 a 7. Depende del laboratorio, de 0 a 7 microgramos por decilitro. ¿Ya? Pero por eso, lo normal en una persona, si le hacemos una hipoglucemia, va a aumentar arriba de 10. En una persona que tiene deficiencia, va a ser menor a 10. ¿Por qué? Porque no tiene esa hormona. Acá está lo que les digo. La GH va a estar disminuida, después de la estimulación va a estar disminuida, siempre va a estar disminuida. El tratamiento que está de acá es la genotropina, la hormona de crecimiento. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el niño alcance una talla normal, adecuada para su edad. ¿Ya? Porque no solo es cuestión de la talla, sino del bullying, porque todo el mundo se hace burla de los más pequeños, ¿no? Molesta y demás. Entonces, al hacer un tratamiento adecuado, no solo le estás dando una talla normal, sino que le estás dando psicológicamente tranquilidad, porque va a sufrir menos bullying, menos burlas y demás. Una reseña histórica breve. Al inicio la hormona de crecimiento se obtenía de cadáveres, de hipófisis de cadáveres, con la tecnología siendo sintetizada en el laboratorio, una GH recombinante, es decir, que nosotros sintetizamos. Es esta la genotropina, fíjense, es un lapicero que se colocan todos los días una inyección subcutánea. Es un medicamento muy costoso, cada lapicero vale unos 2.500 bolivianos y dura unos 5 días y lo utilizan a veces por años todos los días. Entonces no es un tratamiento fácil de realizar. Estas son las dosis según la enfermedad que tenga. Vigilancia del tratamiento. Cada cuánto se hace el control con el paciente, es cada 3 a 6 meses. Valoras el crecimiento, la velocidad de crecimiento para ver si está respondiendo de manera adecuada al tratamiento. En cuanto a sus efectos secundarios, generalmente son locales, es decir, dolor en el lugar de la administración, nada grave. Contraindicaciones en enfermedades con fragilidad cromosómica. Eso es todo. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Tiene dudas? ¿No tiene dudas? ¿O les pregunto yo? Dijo que para comparar la radiografía ¿por qué con la mano izquierda? Es con la mano no dominante, no necesariamente la mano izquierda, ¿verdad? Porque las guías lo dicen y todas las guías tienen que pasarse de algo. Los protocolos son escritos por eso. En un zurdo es la mano derecha, es la mano no dominante. ¿Por qué? Porque en estos atlas se ha hecho en todos los pacientes generalmente con mano izquierda, y por eso comparas ambas manos. ¿Y es comparativa para el zurdo? Ahí también. ¿Ya? ¿Entendieron o no? ¿Sí? Entonces la otra clase es su examen, ¿ya? ¿En la horario de práctica? ¿En la horario de práctica? No, esto no, esto es para la teoría, ¿ya? ¿Nuestro examen es en este horario? ¿En la noche? Claro, sí, la práctica. ¿Vamos a tener teoría? ¿Cómo? No vamos a tener teoría. ¿Por qué no? ¿Sí? Claro. O sea, teoría y ahí el examen.